Oye, ¿por qué no nos platicas un poquito de esta visión de la cultura vital y después continuamos con el tema? Sí, es muy importante también para darle marco al tema. La cultura vital que menciona Ale en estos momentos se contrapone a lo que le llamamos la cultura mortificante. La cultura mortificante es aquella que nos dice que solo sufrir vale, solo sufrir salva, solo si sufres amas. ¿Como en la religión? Más o menos. Ajá. De ahí de hecho viene mucho en nuestra cultura que se nos ha enseñado que solo si mueres resucitas, que la felicidad no está en esta tierra, aquí vienes a llorar, aquí es un valle de lágrimas, la felicidad va a estar después, etc. Y entonces esta cultura mortificante nos hace creer que solo sufriendo es como se puede vivir. La cultura vital es una perspectiva que nos permite rescatar el placer como un valor, no como un antivalor como es para la cultura mortificante, sino como un valor. Es decir, el placer es aquello a lo que mi ser me lleva cuando tengo autoestima. Claro. Es decir, el placer es aquello que siento cuando satisfago necesidades bien personales. Y las personas que sienten que no valen, que no tienen autoestima, que creen que no tienen derecho a ser feliz, se niegan sus placeres, sienten culpa de sus deseos de placer, sienten miedo, porque no tienen una autoestima suficiente para seguir sus deseos. Entonces, la cultura mortificante sería aquella donde nos dice que solo si se sufre, se salvas, eres feliz, obtendrás otro mundo, lo que sea. Lo que estamos planteando es la perspectiva que en el Distrito Federal, David Barrios y la Escuela de Caleidoscopía le están llamando el buen trato sexual. Si nosotros analizamos en el diccionario, sí existe como una sola palabra, maltrato, pero no buen trato. Y entonces en el buen trato estamos tratando de incluir, por supuesto, el respeto, la responsabilidad, el placer como valor, la ternura y la seducción. Recuperar como muchas cuestiones corporales también, ¿no? Totalmente, el cuerpo es la base. Porque también esta cultura nos está limitando el contacto corporal. Como el contacto corporal da placer, claro, y ellos están contra el placer, creen que el placer daña el alma, creen que el placer es un mal social, etcétera. Entonces en ese momento, pues al prohibir el placer, al atacar el placer, lo extienden a cualquier otra forma de vida. Incluso, por ejemplo, yo creo que mucho del ataque a las drogas que dan placer son las prohibidas. Las drogas que no dan placer, digamos la Coca-Cola, la cafeaspirina, el Valium, esas no están prohibidas. Entonces mucho de la lucha social conservadora, que viene de una mentalidad religiosa muy conservadora, tiene que ver con el miedo al placer. De hecho, Michel Foucault dice que con el cristianismo se inicia la era del miedo al placer. Esto es totalmente contradictorio porque el placer, yo siento placer cuando hago algo que me lleva a la vida. Cuando el placer tiene dos límites, el respeto y la responsabilidad, todo lo que me dé placer me lleva a vitalizarme. Entonces, un gobierno que quiere un pueblo oprimido, tonto, callado, uno de los elementos que tiene que negarles es el acceso al placer. La gente que tiene decisión sobre su placer, tiene decisión sobre su propio cuerpo. Y si yo puedo decidir sobre mi propio cuerpo, al ratito voy a estar queriendo decidir sobre mi propia casa. Y luego sobre mi propio barrio. Y luego sobre la ciudad. Y entonces quien tiene decisión o ejerce sus derechos corporales, como lógica, empieza a ejercer derechos políticos, derechos sociales. Por eso es bien importante políticamente restringir y que la gente sienta miedo al placer, miedo a su cuerpo, y que si lo vive, lo viva con culpa para no obtener la sabiduría. En la antigüedad existía un concepto que yo hoy he traducido como salud de transmisión sexual. No solo existen enfermedades de transmisión sexual. Una buena relación sexual con ternura, con cariño, la gente sale, pero miren cómo me veo yo. Rico, bonito. Ningún reprimido y nada por el estilo. No me envidien, imítenme, nada más. ¿Sabías que el placer puede ser definido como una sensación o sentimiento agradable o eufórico que en su forma natural se manifiesta cuando se satisface plenamente alguna necesidad del organismo humano? ¿Qué es el placer, Juan Carlos? Porque hablamos de placer, podemos hablar de un placer erótico, anerótico, pero específicamente, ¿qué es el placer, Juan Carlos? El placer es una sensación. Las sensaciones las podemos dividir en grandes rasgos en bonitas o positivas, ¿no?, agradables, o sensaciones desagradables o displacenteras.
Entonces, el placer es una sensación que se obtiene cuando satisfacemos necesidades vitales. Dormir, comer, ir al baño, ¿no? Es uno de los grandes placeres humanos, ¿no? Claro. Platicar, cantar, dormir, hacer el amor, dormir, bailar. Todo lo que nos da placer nos vitaliza cuando se mantiene, que esto ya lo platicaremos un poquito después, en dos límites básicos: placer responsable y placer respetuoso. Pero contestando así llanamente, el placer es una sensación agradable por la satisfacción de una necesidad. Puede ser un placer corporal, puede ser placer psicológico o placeres espirituales. Además, nuestra cultura nada más tiene esa palabra, pero hay otras culturas que tienen más palabras. Por ejemplo, en griego había 3 formas de placer-amor. Una es epistemé. Si yo te conozco solo intelectualmente, no te he saboreado. Entonces, ¿cómo sé a qué saben los chocolates? ¿No? Solo si los he sabido, si los sepo, ¿no? Entonces, sé a qué sabe. La palabra sabor viene de saber. Ajá. Estoy aprendiendo. Estás aprendiendo. No, esto ya se llama gnosis. Claro. Gnosis es saborear. Conocer. Y de ahí viene la palabra cognosis. Así se dice tener relaciones sexuales en griego. Sí, sí. Y en hebreo es la palabra yadá, pero también quiere decir conocer. Por eso las Biblias traducen: Abraham conoció a Sara. Ajá. O diríamos en México, se la conoció. Ajá. Porque claro, quiere decir la saboreó. Los novios que no han tenido relaciones sexuales se conocen, sí, pero solo en epistemé, intelectualmente. Cuando te conozco físicamente, ya te saboreé. En carné. Más o menos. En pierné. O en pierné. Y entonces, cuando hay conocimiento solo intelectual, el placer, amor que me brindas, los griegos le llamaban filos. Amor filial es amor sin cuerpo, amor sin sexo. Pero si ya nos saboreamos y nos brota amor de ese saboreado que nos hicimos, el amor se llama eros, que es otra forma de placer, amor. Y el nombre de un dios. Y el nombre de un dios. Filos y eros, la conjunción de los dos saberes y de los dos amores, si yo junto lo que sé intelectualmente con lo que sé vivencialmente, es decir, si junto epistemé y gnosis, llego a sofía, que quiere decir sabiduría. ¿Cómo amo o tengo placer sabio? Cuando amo o tengo un placer sabio, los griegos le llamaban ágape. Entonces, en griego hay 3 formas distintas de decir placer. En español, y nuestro español es muy cristiano, lamentablemente en ese sentido muy castrado. Castrado en latín se dice casto. Castración en latín se dice castità. Ajá. Entonces, lamentablemente nuestro idioma está muy castrado, es muy casto, y no se nos permite hacer como una diversificación del lenguaje erótico, de los placeres, etc. Pero, entonces, hacia grandes rasgos son sensaciones positivas que satisfacen una necesidad vital, corporal, psicológica, psicológico-emocional o espiritual. ¡Qué bonito! Damas y caballeros, nunca antes en ningún programa había odiado tanto los comerciales como el de hoy. Vamos a comerciales, en un momento volvemos, sigan con nosotros, regresamos. ¿Sabías que la doctrina filosófica llamada hedonismo está basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida?